Hola gente de YouTube, mi nombre es Luisa. En este audio les hablaré sobre el libro de Malinche de Laura Esquivel, desde la página 17 hasta la página 35. Comencemos. Malinche empezó a llorar en silencio y su abuela le preguntó: ¿por qué lloras? Malinche le respondió: Lloro porque veo que no necesitas los ojos para mirar ni para ser feliz, le respondió. Y lloro porque te quiero y no quiero que te vayas. La abuela con ternura la tomó entre sus brazos y le dijo: nunca me iré de ti. Cada vez que veas un ave volar, ahí estaré yo. En la forma de los árboles, ahí estaré yo. En las montañas, en los volcanes, en la milpa estaré yo. Y sobre todas las cosas, cada vez que yo estaré cerca de ti. En la lluvia siempre estaremos juntas y no te preocupes por mí. Yo me quedé ciega porque me molestaban que las formas me confundieran y no me dejaran ver su esencia. Yo me quedé ciega para regresar a la verdad. Fue una decisión mía y estoy feliz de ver lo que ahora veo. Había amanecido esa mañana, la luz era más líquida y las nubes dibujaban fantásticos animales en el cielo. Malinche, acompañada del recuerdo de su abuela, dejó la labor de metate y procedió a encender el fuego para calentar el comal en donde las masas se transformaban en tortillas. Lo hizo despacio y respetuoso en silencio. Era la última vez que lo encendería en ese lugar. Por un momento decidió observar las formas del fuego, tratando de adivinar su significado. En cuanto tuvo listo el equipaje que la habría de acompañar, se dedicó a lavarse, a vestirse y a peinarse con esmero antes de partir. Bendijo a la tierra que la había alimentado con el agua, el aire, al fuego, y le pidió a los dioses que la acompañaran, que la guidaran, que le dieran su luz para conocer su mandato y su voluntad para poder cumplirlos. Pidió su bendición para que todo aquello que ella fuera a hacer o decidir de ahí en adelante fuera el provecho para ella, para su pueblo y para la armonía del cosmos. Pidió al sol que le diera el poder de su voz para hacer y para la armonía del cosmos. La oscuridad no le gustaba, le achaparraba el alma. Durante sus largas travesías marinas siempre buscó en el cielo la estrella polar, la estrella de los navegantes, para no sentirse perdido. Cuando el cielo está nublado y no podía ver las estrellas, navegar sobre un mar negro lo llenaba de ansiedad. No entender el idioma de los indígenas era lo mismo que navegar sobre un mar negro para él. El maya era igual de misterioso que el lado oscuro de la luna. Sus ininteligibles voces lo hacían sentirse inseguro, vulnerable. Por otro lado, no confiaba del todo en su traductor. No sabía hasta dónde el fraile Jerónimo de Aguilar era fiel a sus palabras o era capaz de traicionarlas. El fraile le había llegado prácticamente caído del cielo, sobreviviente de un naufragio años atrás. Jerónimo de Aguilar había sido hecho prisionero por los mayas. En cautiverio, había aprendido la lengua y las costumbres de aquella cultura. Cortés se había sentido muy afortunado cuando se enteró de su existencia y rápidamente lo hizo rescatar. De inmediato, Aguilar le proporcionó a Cortés información importantísima acerca de los mayas y sobre todo del Imperio Mexica, extenso y poderoso. Aguilar resultó muy útil como intérprete entre Cortés y los indígenas del Yucatán, pero no había mostrado habilidad alguna para la negociación y el convencimiento.
ya que de hacerla, tenido las primeras batallas entre españoles e indígenas no habrían sido necesarias. El emperador había soñado con niños que caminaban desnudos sobre la nieve que cubría los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Lo hacían gustosos a pesar de que serían sacrificados para el Huitzilopochtli. Moctezuma vio cómo sus niños fueron ahogados en un ojo de agua y cómo sus cuerpos flotaban. Luego vio que el dios del agua caminaba encima de ellos y del cielo desplomaban gruesas gotas de agua, las mismas que el emperador Moctezuma tenía en sus ojos al despertar. Después, sin estar dormido, imaginó los cráneos de los niños. Serían los vasos donde todos ellos beberían agua. Su imaginación al mismo tiempo le provocaba espanto y placer, y tal vez esto último fue lo que más lo horrorizó. De pronto, un violento viento abrió la puerta de golpe y dejó caer la luz del sol sobre la cara de Moctezuma. Luz y viento desayunaban sus ojos esa mañana. Capítulo 3. Era plena primavera cuando bautizaron a Malinaye. Ella vestía toda de blanco. No había otros colores en su vestido, pero sí volúmenes en su bordado. Malinaye sabía la importancia del bordado, del hilado y del arte puntuario y había elegido para la ocasión su húpil ceremonial, lleno de significados que ella misma había elaborado. Para ella la ceremonia de bautizo era muy importante y le emocionaba profundamente saber que para los españoles también. Asimismo, sus antepasados profundamente saber que para sus antepasados acostumbraban su realización, pero a su manera. Su abuela se la hizo cuando ella nació y se suponía que a los 13 años se la tenía que haber realizado de nuevo, pero nadie lo hizo. Malinaye lo lamentó mucho. Malinaye esperaba una ansiosa respuesta que le indicaría que alguien la reconociera. Al único que le parecía deslumbrarle su atavío era el caballo que tomaba agua en el río y nunca le quitó la vista durante el tiempo en que duró la ceremonia del bautizo. A Malinaye no le pasó inadvertido desde ese momento. Surgió entre ellos una relación de afecto. Cuando la ceremonia terminó, Malinaye se acercó a Aguilar, el fraile, para preguntarle cuál era el significado de la marina. El nombre que le acaba de poner el fraile le respondió a Mariana, era que provenía del mar. ¿Solo eso?, preguntó Malinaye. El fraile respondió con un simple sí. Le pidió al fraile que le enseñara a pronunciar el nombre de su dios. Aguilar amablemente lo hizo y Malinaye, llena de emoción, descubrió que esa palabra, al no tener ninguna R de por medio, no se le dificultaba en absoluto. Malinaye aplaudió como niña chiquita, se sentía encantada. La maravillosa sensación de pertenencia que sentía cuando lograba pronunciar el nombre que un grupo social había asignado a una cosa. La convertía de inmediato en cómplice, en amiga, en parte de la familia. Ese sentimiento la llenaba de alegría, pues no había nada que la molestara para sentirse excluida. Enseguida, Malinaye le preguntó al fraile sobre el nombre de la esposa de Dios. Aguilar le dijo que él no tenía esposa. Entonces, ¿quién es esa mujer con el niño en brazos que le pusieron en el templo? Es la madre de Cristo, de Jesucristo, quien vino a salvarnos. Era una madre, la madre de todos ellos. Entonces debía ser la señora Tonantzin. Estaba dispuesto a todo, a desobedecer órdenes, a pelear, a matar. No le había bastado ser alcalde de Santiago, en Cuba.
No le había importado ignorar las instrucciones que el gobernador Diego Velázquez le había dado, según las cuales se recomendaba no correr riesgos. Tratar a los indios con prudencia, recabar información sobre los secretos de esa tierra y contratar a Grijalva, quien diría la anterior expedición, venía un viaje explorando, no de conquista, que tenía el propósito de destruir, no de poblar. Sin embargo, su atracción por las mujeres era irrefrenable y le significaba un enorme esfuerzo controlar su instinto. Así que, para evitar tentaciones, decidió destinar a esa india al servicio de Alfonso Hernández Portocarrero, noble que lo había acompañado desde Cuba, con quien quería quedar bien. Darle una india a su servicio era una forma de halago. A todas luces, Malinalli sobresalía entre las demás esclavas. Caminaba con seguridad. Era desenvuelta e irradiaba señorío. Al conocer la decisión de Cortés, el corazón de Malinalli dio un vuelco. Ese era el signo de que ella estaba esperando. Si Cortés sabía que el capitán principal de los extranjeros le ordenaba servir a ese señor que parecía un respetable Talatonay, era porque había visto en ella algo bueno. Claro que Malinalli le hubiera encantado quedar bajo el servicio directo de Cortés, el señor principal, pero no se quejaba. Había causado una buena impresión en su experiencia de esclavo. Sabía que era primordial para llevar una vida lo más digna posible. El primer día que llegó al campamento fue el día en que tuvo su primer acercamiento con ellos. El resultado fue inenarrable, no podía expresar sus palabras, la sensación que tuvo al poner sus manos sobre el crin del caballo. Ahora ella podía decidir qué se decía o qué callaba, qué afirmaba y qué se negaba, qué se daba a conocer o qué se mantenía en secreto. En ese mismo momento, ese era su principal problema. No solo trataba de decir o sustituir un nombre por otro, sino que al hacerlo se corría el riesgo de cambiar el significado de las cosas. Al traducir, Malinalli podía cambiar los significados y poner su propia visión de los hechos y al hacerlo entraba en una franca competencia con los dioses, lo cual la aterrorizaban. Como consecuencia de su atrevimiento, los dioses podían molestarse con ella y castigarla, y eso definitivamente daba miedo. Podía evitar ese sentimiento traduciendo las apegadas posible el significado de las palabras, pero si los mexicas en determinado momento llegaban a dudar, tal como ella, que los españoles eran enviados de Quetzalcóatl, ella sería aniquilada junto con estos, en un abrir y cerrar ojos. Malinalli sacó de su morral el collar que Cortés le había regalado y se lo puso en el cuello, con la intención de ser vista por el dios, de encontrarse con él en el reflejo. Se miró nuevamente en el río y en esta ocasión lo que el agua le mostró fue una serie de pequeños reflejos, uno al lado del otro, que formaba una línea ondulada. De inmediato recordó a la serpiente de plata que formaban los soldados españoles al caminar uno tras otro, reflejando al sol en sus armaduras, y al relacionar con las columnas de soldados de Tula que caminaban uno tras otro, viendo su reflejo en el espejo que se iba adelante cargaba sobre su espalda. Malinalli negó con la cabeza. Cortés entonces la acarició lentamente con la mano húmeda, tornó el pezón de la mujer o niña con la punta de sus dedos. Malinalli comenzó a temblar. Cortés le ordenó que continuara hablando de su dios.
Pensaba satisfacer un poco su deseo, pero nada más. No quería romper la promesa de todos los que participaban en la empresa de esa iban a respetar a las mujeres indígenas. Malinaji continuó su discurso como pudo, pues Cortés ya se había metido su pezón en la boca y lo lamía con lujuria. Nuestro Dios da la vida eternamente. Por eso es nuestro Dios el agua. La mente ambiciosa de Cortés no pudo más y quiso poseer a Malinaji y a su Dios al mismo tiempo. En su mente explotó el placer y el fuego de su corazón quiso evaporar para siempre ese Dios llamado Tagloc. Ese Dios, agua. Cargó a Malinaji, la sacó del agua y ahí a la orilla del río la penetró con fuerza. En ese instante el cielo también explotó y dejó caer la lluvia sobre ellos. Bueno, este es el video de hoy, el audio. Espero que les haya gustado. Y este es un pequeño resumen sobre Malinche de la página 17 a la 35. Espero que te haya gustado y